ven a mi vida, Espíritu Santo, transfórmame, Espíritu Santo, ven a mi vida, Espíritu Santo, transfórmame, Espíritu Santo, ven a mi vida, Espíritu Santo, transfórmame, Espíritu Santo, ven a mi vida, Espíritu Santo, transfórmanos, Espíritu Santo, ven a mi vida, Espíritu Santo, transfórmanos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu sopla, Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. No sé si queréis compartir sobre eso. Bueno, hermanitos, hoy tenemos una nueva enseñanza, como decía Janet, vamos a ponernos a disposición, tanto Cecilia como yo, transmitiros, bueno, esto que nos ha estado diciendo el Espíritu Santo desde que la preparamos la primera vez y nos ha estado renovando también para que podamos decirles, al final, lo que decía la primera canción, ¿no? Que el amor del Señor es maravilloso. Ese es lo que hay por debajo de todo. Pero bueno, hoy con algunos matices estamos en la escuela de discipulado y queremos empezar con una primera cita bíblica. A ver, ahí. Cecilia me dice que presente el tema de hoy. El tema de hoy, yo a propósito no quería presentarlo. El título del tema de hoy es el examen. Y bueno, cuando a uno le dicen el examen, enseguida se pone a la defensiva quizás. Bueno, pero vamos a ver que este examen no es un examen como los otros, como los que hemos tenido a veces en algún trabajo, en la escuela, como los que estamos preparados. Porque el Señor es diferente, porque el amor del Señor es diferente y es maravilloso. Así que vamos a ver que es un examen. Nosotros ya vimos un poco las respuestas y las vamos a ir comentando durante la charla de hoy. Pero vamos a empezar con una primera cita, que es la de Lucas 5, del 1 al 11. Una vez que la gente se agolpaba en torno a él para oír la palabra de Dios, estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas junto hasta el punto que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Entonces sacaron la barca a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, muy bien. Esta lectura seguramente la hemos escuchado más de una vez y nos pasa que
cada vez que la escuchamos tenemos un entendimiento distinto, nos acercamos de alguna forma o de otra. En esta enseñanza que nos ha propuesto la escuela y Jesús por medio de la escuela hoy, la hemos releído de otra forma y vamos a puntualizar algunas cositas. Bueno, antes que nada, ver que, como nos decía Oscar Henao, tenemos distintas actitudes en cada una de las parábolas, de las palabras del Señor en la Biblia, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Y usualmente los personajes son la multitud, los enemigos y los discípulos. Entonces, para graficarlo un poquito aquí, vamos a ver que la multitud en esta parábola era una multitud que desbordaba la posibilidad de que Jesús hablara como en la puerta de la casa de Pedro, quizás, que era un lugar más pequeño. Aquí había una multitud muy grande y Jesús usa este medio que es la barca de Pedro para poder enseñar. Él se sienta en la barca. Esto sucede en el lago de Genezaret. Para ponerle también un poquito de contexto, ese lago es también conocido como el mar de Tiberíades o el mar de Galilea, que es donde hace la formación de los discípulos, y luego también le pide a los discípulos, después de su muerte, que vuelvan a esa fuente, ¿no? Al mar de Galilea tantas enseñanzas les ha dado a los discípulos y por medio de ellos a nosotros. Jesús enseñaba a la gente. Lo que dice la palabra es que le pidió que se apartara un poco y que desde la barca, sentado, enseñara a la gente. Nos imaginamos cómo este maestro, que es Jesús, hablaba con autoridad y llegaba a la profundidad del corazón de cada uno de los que lo escuchaban de esa manera, con esa profundidad, con la autoridad de que es Dios mismo el que nos habla. Esa autoridad la vemos en cada uno de los pasajes de la Biblia. Bueno, y en esta palabra se la derrama a toda la multitud, pero también se la da a Pedro, que Pedro hasta ese momento no era un discípulo. Pedro podría ser, en todo caso, alguien que escucha como la multitud la palabra, si bien su hermano Andrés ya le había dicho quién era Jesús, pero lo interesante aquí es cómo Pedro se transforma, primero en llamarlo maestro, cuando después de esta enseñanza a todos le dice que va a llamar adentro, y Pedro le dice, maestro, hemos estado bregando toda la noche. Pedro tenía un oficio de pescador. Pedro sabía lo que hacía. Pedro había estado toda la noche pescando con una barca en este lago, con una barca en la orilla, con unas redes que son las que él tenía, unas redes limitadas. No navegaba mar adentro, no iba a lo profundo, porque lo hacía de noche, porque los peces de noche están más cerca de la superficie, por el calor, no hay tanto calor, están más cerca de la superficie. Él tenía un oficio en el que conocía sus redes, su barca, lo había hecho muchas veces, incluso era el capitán del barco, él sabía lo que hacía. Sin embargo, ante la autoridad de la palabra de Jesús, él le dice maestro, y además confía en esa palabra como maestro, y va mar adentro. Podemos tener muchas veces esa inquietud de si nosotros sabemos lo que hacemos con nuestra vida, y Jesús nos plantea algo distinto, de escucharnos a nosotros mismos y tomar lo que nos convenga, pero también podemos tener la actitud de Pedro, que es entregarse. Y cuando se entrega, sucede esto que no es una pesca normal, no es una pesca natural, no es una pesca de la dimensión de lo que conocía Pedro en su oficio, en su vida, en su trabajo, en la relación con su hermano, que también pescaba con él, en la relación con los otros pescadores que iban en la otra barca, sino es una pesca que lo desborda. Y en ese momento, Pedro tiene la percepción en todo su ser de que ese maestro no es solamente un maestro, sino que es el Señor. Y por eso la palabra dice, al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies diciendo, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Este pasaje nos recuerda también a Isaías 6, 5, 8,
en el que Isaías, en su figuración que tenía, ve al Señor del universo. La voy a leer así, la lee Cecilia, así la interpretamos todos. Yo dije, ay de mí, estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, Señor del universo. Uno de los seres de fuego voló hacia mí con un ascua en la mano que había tomado del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo, al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Contesté, aquí estoy, mándame. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto que le sucede a Isaías es un poco lo que le sucede a Pedro. Entiende la dimensión de Dios. Entonces, ante la dimensión de Dios uno se siente expuesto, como le pasó a Adán, se siente desnudo, se siente pecador primero. Es particular que Pedro le diga, apártate de mí, en lugar de decirle como hoy le decimos todos a Jesús, ven a mi corazón y purifícame. Pero bueno, también hay que entender que en esa época tenían un sentido muy particular de la pureza, de lo que era impuro y de lo que no era impuro, y si algo impuro tocaba algo puro, lo hacía impuro. Esa ley ha sido transformada por esta nueva ley de Jesús, en la que Él, Todopoderoso, toca a los enfermos, toca a los leprosos, y Él los transforma. Pedro le dice que se aparte porque Él era un hombre, entiende su pequeñez al lado de este Dios tan poderoso. También le dice que se aparte porque es pecador, y además se lo dice porque tiene un corazón humilde. Él se da cuenta de su pecado, de su pequeñez, y le pide que se aparte porque no es digno, no se siente digno de poder estar en presencia del Señor. Al igual que Isaías, se creían que era su final, ¿no? O sea, uno no podía ver a Dios, ver cara a cara a Dios. Y nos imaginamos hoy, nosotros nos imaginamos en estos días, ¿cómo sería el momento en que veamos cara a cara a Dios? Es absolutamente desbordante. Hablan, la Virgen le decía a Conchita en Garabandal, que va a haber un gran aviso y en el que toda la humanidad va a ver su conciencia ante la justicia de Dios. Es desbordante. Pedro humildemente le pide a Jesús que se aparte porque no se cree digno. Y la respuesta de Jesús es, no temas. ¿Cuántas veces tenemos conciencia de nuestra pequeñez, de nuestro pecado? Y tenemos esa propensión a tratar de arreglarnos por nosotros mismos. Pero Jesús, con su amor tan inconmensurable, tan maravilloso, tan grande, total, nos dice, no temas. Y además le da una misión. Desde ahora serás pescador de hombres. Y la respuesta a esa vocación de Pedro es, sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Esta palabra nos va a ayudar a entender y a poder pensar un poquito más apropiadamente qué significa un examen de admisión en una escuela de discipulado. Discípulo, como sabíamos de las charlas anteriores, es aquel aprendiz que sigue, que vive con el maestro, que sigue un paso atrás, que lo sirve, y hemos visto cómo la diferencia de las escuelas de discipulados de ese momento, nos plantea Jesús una escuela distinta. Lo que lo separa a Pedro inicialmente de Dios es el pecado, lo sabemos por nuestros seminarios de vida, por las palabras que hemos hecho muchas veces, ¿no? Por la que hemos leído muchas veces. Y pecado, a mí, me acuerdo de Oscar Henao cuando nos hablaba del discipulado, y nos decía que en hebreo pecado hay muchas palabras que se usan para pecado. Una es ratá, no sé si se pronuncia así, pero el sentido es errar a un blanco. Ese errar a un blanco puede ser que, digamos, si Dios nos llama, nos da una vocación, nosotros podemos
digamos, más allá de hacer una obra mala, con un mal corazón, estar en contra de alguien, el sentido profundo puede ser no hacer lo que tenemos que hacer, no responder a la vocación, o puede ser también errar un camino. Muchas veces tenemos que tomar una decisión y en lo profundo de nuestro corazón, Jesús, el Espíritu Santo nos habla, nos da una emoción y sabemos qué es lo correcto. Bueno, pecar es no tomar el camino correcto y también puede ser aún estar por debajo del estándar. Jesús lo llama a Pedro. Jesús le dice, desde hoy serás pescador de hombres, sígueme. Pedro, pecador, podría decir, yo no estoy, no doy la talla, no sirvo para lo que me pides. Vos me llamás Dios mismo nos llama para una vocación, para que hagamos algo en ese cuerpo místico que es la iglesia, para que hagamos una partecita, que son todas distintas seguramente, y podemos responderle diciendo, no doy la talla, no soy yo, llamá mejor a Rodrigo, que Rodrigo habla mejor. Moisés, que decían, yo balbuceo, no, justo a mí. Pero bueno, lo lindo de Pedro es que en su decisión, Pedro, temerario, arrojadizo, sabemos cómo es Pedro, él se lanza. Y tenemos dos decisiones que tomar, y son las que vamos a ver en el examen. Podemos ser muchedumbre, estar en la colina, en las piedras, en la playa, escuchando a Jesús, que nos va a decir cosas que nos van a llenar el corazón. Podemos estar cómodamente en nuestras casas, como estamos ahora, dando gracias a Dios por eso. Pero ser muchedumbre es no responder a ese llamado, es ser uno más, uno sin nombre, un anónimo dentro de esa muchedumbre. O también podemos ser discípulos. Y ser discípulos es tomar la decisión. Tenemos un llamado y podemos seguir a un maestro. La segunda decisión que tenemos que tomar es a qué maestro vamos a seguir. Podemos seguir al maestro dinero, al maestro posición, al maestro estatus. Pedro podría haberle dicho a Jesús, tu milagro es maravilloso, como decimos del amor de Dios. Necesito que te quedes conmigo en la playa y me hagas pescar todos los días esta cantidad, porque de esta forma yo voy a poder hacer mi chiringuito y voy a poder ser próspero. Voy a ser próspero para vos, Señor, y voy a tener alimento para mi casa. No habían pescado nada en toda la noche. Centrarse en su necesidad y hacer su obra, su chiringuito. Cecilia no quería que muestre nuestro posible chiringuito, lo voy a mostrar porque nos parece que podría ser un camino, ¿no? Pero también podemos seguir a Jesús. A pesar de no dar la talla, podríamos optar por esa decisión, dar en el blanco, seguir el camino, y la talla la va a dar Jesús. Entonces, hermanitos, les presentamos el tema de hoy, es el examen de admisión. Examen que nos va a hacer, que el único propósito que tiene es revisar nuestro corazón e invitarnos a ser como Pedro para poder responderle que sí y seguir a Jesús. Bueno, muy bien. Les vamos a adelantar las preguntas del examen. Esto es fácil. Es decir, a nosotros, a Cecilia y a mí, nos han propuesto dar esta charlita en comunidad. Nosotros por nosotros mismos no damos la talla. Pero Dios está con nosotros. Jesús pone la talla. Él es la talla. Él es la garantía. Y nos va a pasar lo mismo con estas 4 preguntas. Tenemos que tener un solo maestro. Esa es la pregunta y primera decisión. Tenemos que hacerle un seguimiento inmediato y definitivo. Tenemos que renunciar a los obstáculos y tenemos que llevar la cruz. Vamos a ver cada uno de estos temas con un poquito más de detenimiento y lo vamos a hacer antes con una pequeña reflexión
de cuáles pueden ser las dificultades que podemos tener cuando vamos a hacer este examen. Leo Marcos 10, del 17 al 22. Cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste, porque era muy rico. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esta parábola, que también hemos escuchado muchas veces, nos muestra una dimensión, y es la dimensión de lo que tenemos, la dimensión de nuestra vida y los apegos que podemos tener por lo que hemos logrado en nuestra vida. Es, por supuesto, digamos, la respuesta de Jesús es: cumple los mandamientos. El primer mandamiento es: ama a Dios por sobre todas las cosas. Y este joven rico puede pensar que lo hace, ¿no? Pero en definitiva está apegado al dinero. Por supuesto, es distinto la mentalidad, la visión que tenía la gente. Este es seguramente un judío piadoso, alguien que cumplía la ley como había que cumplirla. Pero bueno, también es cierto que para los judíos de esa época, digamos, lo que buscaban mucho era la vida eterna, y pensaban, por ejemplo, cuando le preguntan a Jesús quién sería el esposo de una mujer que se casa 7 veces, ellos creían que en el cielo, en la vida eterna, iban a tener el mismo estatus que el que tenían en la tierra. Por eso la prosperidad en la tierra era para ellos un símbolo de la prosperidad que iban a tener en el cielo. No está mal que este joven judío se apenara, pero por una concepción de eternidad, una concepción de Jesús, una concepción de Dios distinta a la que tenemos hoy nosotros. Jesús se ha revelado en este plan salvífico que tiene para con todos nosotros, para con toda la humanidad, de una forma distinta a la ley, la perfecciona. Sí tenemos que amar a Dios ante todas las cosas y a nuestros hermanos, pero de una forma distinta, de una forma en la que Él nos ama, que es entregándolo todo con ese amor ágape, que es un amor de donación, un amor de entrega, de servicio hacia el resto. Jesús se entrega por todos nosotros, y seguramente para este joven rico el amor que él le expresaba, que él le brindaba a Dios, era por medio de su práctica. Pero hoy Jesús nos llama a que reveamos en este examen si nos quedamos en la práctica, nos quedamos en la superficialidad, o realmente entregamos nuestro corazón para poder ser discípulos de Dios, discípulos de Jesús, Jesús Maestro. Y para eso, bueno, lo primero que tenemos que saber es que en este examen de admisión, Jesús no nos pide méritos, méritos propios. El joven rico hizo lo que tenía que hacer según la ley. Sin embargo, cuando Jesús le dice: dejad todo, dejad tu vida anterior, el joven rico se apena. No nos pide que nosotros lo hagamos por nuestras fuerzas, así como nosotros, Cecilia y yo, no estamos hablando hoy por nosotros, sino que hablamos por Jesús en nosotros, por lo que su palabra ha permeado en nosotros. Jesús no nos pide una matrícula como en una universidad privada, en la que la dote de un alumno
también como eran las escuelas de los rabí de esa época, ¿no? Pagaban para poder entrar en la escuela de un maestro. Bueno, Jesús no nos pide eso. Y sí nos da una nueva ley para lograr ser discípulos y, en definitiva, responder a nuestro llamado, a nuestra vocación. Y la vocación del hombre es llegar a Dios. ¿Qué querríamos nosotros más que poder estar en presencia de Dios algún día en el cielo, con la iglesia triunfante, con todos los santos y alabarlo por siempre, por toda la eternidad? Hoy el planteo es poder pasar este figurado examen con esa confianza absoluta en que Jesús da la talla, en que nuestro Padre nos ama y que vamos hacia Él en este camino de conversión en comunidad. Los discípulos lo hacen en comunidad, una comunidad de discípulos, compartiendo ese amor que el Señor derrama en cada uno de nosotros. Es decir, si nos preguntáramos si vale la pena, la respuesta es claro que vale la pena. Y es a lo que estamos llamados a ser testigos, de que vale la pena, de que el amor del Señor es maravilloso y vale la pena. Por supuesto que puede haber dificultades. Pedro las tuvo. Pedro se hundía en la barca. No significa que no vaya a haber dificultades. Pero podemos tener la certeza de que Dios está con nosotros. Podemos también preguntarnos, ¿para qué? ¿Por medio de quién? Si tiene sentido esto de ser discípulos o es suficiente con ser maestros. No damos la talla de Moisés, que hablaba mal, tenía su hermano, pero lo hacía. ¿Podemos responder? ¿O es preferible tener un seguimiento edulcorado del llamado de Jesús y hacerlo parcialmente, o hacerlo como se lo pide Jesús a Pedro de una forma total? Él no le dice, vende el pescado, fíjate de entregarlo y después seguime o venime a ver tal día. No, él le dice seguime y Pedro lo sigue. Nosotros podemos tener muchas preguntas, pero les aseguramos que hay una respuesta que las cubre todas, que las responde todas. Y la respuesta es Cristo. Cristo es la respuesta. Es por medio de Jesús que vamos a ser admitidos. Él va a dar la talla, Él va a dar la dote, Él nos va a llamar. Y si confiamos en Jesús, vamos a poder pasar este examen figurado, que es el examen de admisión a su escuela de discipulado. Bien, el primero de las preguntas, el primer punto a reflexionar es que tenemos que tener un solo maestro. Y hemos visto cómo a lo largo de toda la historia de la salvación, Ana nos presentaba eso el primer día, el pueblo Israel, el pueblo de Jesús, el pueblo de Dios, ha sido innumerablemente infiel. Y a cada pacto, a cada alianza, le respondían con una infidelidad mayor. Es posible que nosotros pensemos que no estaríamos en esa posición, que no haríamos eso. Nosotros no iríamos atrás de un becerro de oro, no le veríamos sentido. Pero también tenemos que pensar un poquito de nuestra realidad, ¿no? La realidad de hoy es distinta. Y quizás los dioses a los que a veces servimos o seguimos sean distintos a los de esa época. Es interesante pensar cuáles son los dioses de la vida actual. La tecnología, la dispersión, el no ponernos al servicio de los demás, sino de consumir. Podrían ser dioses. Consumir, creer que tenemos el derecho a muchas cosas, exigirlas, ponernos
nosotros a veces en esa posición de dioses, en los que tienen que ser servidos. Pueden ser muchas formas en no darle todo el seguimiento o la dimensión a nuestro único Dios. Estamos en el camino. Estamos hoy caminando juntos en comunidad en esta escuela de discipulado y queremos que nuestro Dios sea el único Dios y cada vez más darle un seguimiento a Él, que es el segundo punto. El segundo punto es un seguimiento inmediato y definitivo. Lo que nos plantea Jesús es, o lo que le plantea Pedro para hacerlo de una forma figurada es: Pedro, sígueme, deja tu barca, deja tu vida anterior, Simón, y ven a responder este llamado que te hago para ser Pedro. Simón, caña quebradiza, pasará a ser Pedro la roca, Pedro la piedra, porque Jesús es la roca fundamental. Pedro podría haber dicho, bueno, está bien, te voy a seguir, pero tengo alguna condición que es, no puedo de lunes a viernes por mi trabajo, tengo que seguir pescando, tengo responsabilidades, tengo una vida, tengo una familia. Pero Pedro se lanza. Jesús nos invita en esta escuela de discipulado a que no seamos solo aprendices que reciben una enseñanza, como lo hizo la multitud, sino a seguirnos, a dar lo que tenemos, a dar a veces nuestra miseria, nuestro pecado, entregárselo, que Él lo purifique, en definitiva darle nuestro corazón para que Él lo transforme, como pedíamos en la invocación al Espíritu Santo hoy. Ese seguimiento inmediato y definitivo es dejar atrás la vida anterior, la vida del hombre viejo. Para eso les proponemos leer esta cita que es Lucas 9, del 59 al 62. A otro le dijo, sígueme. Él respondió, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y también lo hace referencia en Efesios 4, del 22 al 24. Despojaos del hombre viejo y de su anterior modo de vida, corrompido por sus apetencias seductoras. Renovaos en la mente y en el espíritu, y revestíos de la nueva condición humana creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, y te pedimos hoy que nos des la capacidad de poder entender que tu llamado no es un llamado de destrucción. Aquí le dice a alguien, deja que los muertos entierren a sus muertos. Puede ser una palabra que nos interpele de una forma, incluso hasta que podamos pensar que es agresiva, que es disruptiva. Pero cuando Pedro se da cuenta de que el Maestro es Dios, todo se transforma. El hombre viejo va a pensar como persona y va a tener unos valores y unas tareas y un sentido de responsabilidad que el hombre nuevo la va a ver resignificada. Y eso lo vemos en nuestro pequeño camino de discípulos, como esa transformación que hace Jesús. Jesús se entrega por todos nosotros. Jesús, Dios, se entrega por todos nosotros y lo resignifica todo. Cristo lo resignifica todo. Cristo, palabra en la Biblia, nos interpela de una forma distinta. Lo leemos con la apertura de nuestro corazón, de entrega en nuestro corazón, y nos dice una noticia nueva. Y la noticia es que es más importante seguir a Jesús, que es nuestra opción, que es nuestra decisión más importante a quedarnos
en el modo de vida anterior. Aquí no nos está diciendo, como en otras palabras también, realmente odien, que no les importe eso, sino que Jesús, Cristo, resignifica todo para que sea nuestra opción, para que sea nuestra respuesta, para que nosotros le demos la respuesta a Él. En esa respuesta a cada vocación, en este segundo punto del examen, a nosotros nos interpela de una forma, nos ha interpelado y nos interpela todos los días de nuestra vida, hasta el último día, hasta que la muerte nos separe, de una forma particular, que también la hemos revivido en estos días con la palabra de ayer, que es en la lectura de ayer de la misa, que es es Mateo 1 del 18 al 21 y el 24, que es la respuesta de Jesús y de María a una vocación, que es la Sagrada Familia. De José y María. Justamente nos llamamos José Andrés y María Cecilia a la Sagrada Familia, esa vocación de familia en la que acogen a Jesús, que finalmente va a ser el Salvador de toda la humanidad. ¿La querés leer? No, me parece que mejor. Como que nos pareció, nos interpeló esta lectura ayer, preparando el tema para hoy, y por ahí, bueno, para no ser tan pesados leyendo tanta lectura, lo dejamos. Creemos que muchos hemos asistido a misa ayer y la hemos escuchado, pero sí nos pareció que es otra manera, ¿no? A cada uno nos toca de una manera distinta, a cada uno el Señor nos pide algo, no a todos nos pide lo mismo. A María le pidió un sí incondicional para ser la madre de Dios en la tierra, del Cristo, y a José que fuera su compañero, su papá, que lo formara, ¿no? Porque en definitiva fue el papá en la tierra, ¿no? Y también José tuvo que dejar muchas cosas detrás, ¿no? Entonces, ver eso, ¿no? Que a cada uno de nosotros nos pide algo distinto, y que ser discípulos tiene distintas opciones, como distintas cosas, ¿no? Que no es que todos somos igualitos. Este hace así, entonces yo quiero copiar a lo que hace ese, y así voy a ser discípulo. El Señor a cada uno de nosotros nos hace un llamado único y personal. Eso es lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones con la lectura de ayer. Muy bien. Y de forma particular, José, el primer discípulo, y María también, que le han respondido que sí a Jesús, como decíamos, a nosotros nos ha llamado a modo de testimonio con una vocación particular, que es la vocación del matrimonio, así como al Padre lo ha llamado a una vocación de sacerdote. Pero estas dos respuestas a vocaciones son un compromiso con Dios. Y eso es lo que queremos resaltar aquí. Esta escuela de discipulado nos pide un examen, pero que en definitiva es un compromiso. Y el compromiso, el que hicimos en el día en que nos casamos, que estábamos tan jovencitos, era de nos comprometemos como esposos, con Dios como testigo, a estar juntos en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y amarnos por el resto de nuestra vida. Jesús nos pide también un compromiso, y el compromiso, bueno, nosotros podíamos haber seguido siendo novios y amarnos, pero hay un compromiso que nos da la dignidad de esposos. El compromiso con Jesús en la escuela de discipulado es la que nos da a nosotros la dignidad de ser discípulos. Por supuesto, Jesús es el que nos hace, con su entrega, es el que nos hace dignos, pero nosotros con nuestro compromiso podemos ser dignos también de ser considerados parte de los discípulos y no de la muchedumbre. Es una alianza nueva, si vale el término, con Cristo, que lo resignifica todo. Y en eso, Señor, queremos hoy decirte que sí también. Cada vez que podemos renovamos nuestros votos. No es solamente el día en que lo hacemos, sino nos renovamos todos los días, Señor, para poder ser un reflejo de tu amor, que es un amor de entrega.
no a hacer en la casa lo que el esposo o la esposa diga, sino a servir, a servirnos, a donarnos por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos. Y eso, señores, es lo que queremos hacer también en esta escuela de discipulado. Y pasamos al tercer punto, que es renunciar a los obstáculos, porque estábamos muy guapos en ese día en la fiesta, pero también hay obstáculos. Y los obstáculos en nuestra vocación, en la vocación de nuestro sacerdote también existen. Pero tenemos que renunciar a esos obstáculos con una mirada resignificada de lo que es seguir a Jesús. Bueno, el seguimiento del maestro significa renunciar a ciertas cosas, ¿no? Pero no es que las renunciamos porque sí, o porque hay que dejar todo, porque son malas o porque son buenas, sino todo aquello que obstaculice esta labor que el Señor nos pide, ¿no? El Señor nos pide que nos pongamos a ello a por todas, como dicen aquí. Entonces, una de las renuncias que nos pide es renunciar a los lazos familiares. Si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanas y hermanos, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo, dice en Lucas 14:26. Y dicho así parecería, ¿no?, un poco duro, ¿no? Pero en realidad lo que quiere decir es, Jesús es amor. Entonces lo que nos dice es, hay que amarlos aún más. Cristo resignifica la mirada de nuestra familia y de nuestros padres. Entonces, hay que ponernos a disposición de hacer la obra para glorificar y para interceder por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, por nuestros hijos, por nuestra mujer. Hay que entenderlo como un servicio. Pásame la otra. La siguiente renuncia que nos pide es al plan de vida. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón Pedro y Andrés, echando la red al mar, pues eran pescadores de hombres. Les dijo, vengan conmigo, yo los haré pescadores de hombres. Es estar, o sea, esta renuncia al plan de vida es estar dispuestos a caminar sobre el agua cuando nos pida Jesús. Es estar dispuesto a todo, a dejar todo aquello que conocemos, esas seguridades que tenemos, ese mundo que ya tenemos armado, estar dispuesto a darle las riendas totales de nuestra vida. Al decir, bueno, las pongo en tus manos y por donde tú digas, Señor. Y hay veces nos gustaría hacerlo, bueno, te doy esto, pero esto otro que yo mejor lo sigo haciendo yo. En este punto creo que a todos nos cuesta decir, te entrego todo. Te entrego todo y no el fin de semana o un ratito, sino todo. El amor de Dios es, lo decía el Papa Juan Pablo II, es total, es libre, es fiel y es fructífero. No es, y Dios nos lo pide muchas veces en muchas de las palabras, ¿no? Estad alegres. Repito, estad alegres. No es un poco alegres, es totalmente alegres en el espíritu. Es entregar todo, incluso hasta nuestros pecados. No es un amor parcial, no es un amor de, si hubiésemos seguido como novios, nos veíamos los fines de semana y la pasábamos muy bien y nos mostrábamos una cara, no, también es una entrega completa, aún cuando nos enojamos, nos enfadamos en casa, las cosas no son como queremos, aún en la enfermedad. Es esa entrega total la que nos pide Jesús, y bueno, es parte de esta renuncia que tenemos que hacer. Nos pide también renunciar a los bienes materiales, ¿no? Como ya leímos antes también al joven rico, Jesús pide a cada uno de acuerdo al estado de su vida, vocación específica. A todo discípulo le exige el desprendimiento y nunca depender de las riquezas. Entre los obstáculos que más impiden el seguimiento completo a Jesús está el afán por las cosas del mundo. Jesús, el buen maestro, previene claramente a sus seguidores, afirmando que no se puede servir a dos amos. Es imposible atender a Dios y al dinero. La pobreza no es un fin por un fin mismo, sino solo en aquel momento en que nos impide llegar al fin. No se trata de ser pobre como Jesús, sino que ser como Jesús, que es pobre.
pasamos en síntesis. Renunciar a los honores del mundo. Jesús nos exhorta a despojarnos de los honores del mundo, a poner a Jesús por sobre toda nuestra vanidad, ¿no? El discípulo sabe dónde radica su dignidad, por eso no mendiga glorias transitorias. Sabiéndose hijo de Dios, hijo del Rey, no finca su valer en cosas menos valiosas, ¿no? Ser un superior, ser un gerente, ser un profesional, no tienen nada que ver con ser hijo de Dios, ¿no? Ser discípulo de Jesús es mucho más importante que todo eso otro del mundo. Por ejemplo, cuando Heraclio, rey de Jerusalén, quiso entrar a la ciudad santa cargando la cruz de Jesús, no pudo. Sus pies se pegaron al piso. Le fue totalmente imposible dar un solo paso, hasta que se despojó de su corona y de sus ricos ornatos reales. Cuando se vistió sencillamente, ahí pudo cargar la cruz y entrar. Eso nos pide Jesús, ¿no? Que nos despojemos de toda riqueza y de toda cosa superflua de este mundo. Y para ser discípulos tenemos que darle la corona a Jesús, ¿no? Declararlo nuestro Señor. Y Él, después de todo nuestro peregrinar aquí en la tierra, seguramente nos dará esa corona, como dice Pedro al final en su primera carta, la corona inmarcesible, la corona que nunca se marchita. Pero bueno, se trata aquí en la tierra de renunciar a los honores del mundo y también a los religiosos. Dice, renunciar a los honores religiosos. Podemos preguntarnos si cuando participamos de un servicio religioso, si damos limosnas, si ayudamos al prójimo, si lo hacemos como instrumentos de Dios o como que haciendo eso nos merecemos el amor de Dios, ¿no? Un poco por vanidad, para que el otro vea, para que me vean que soy el que maneja acá, el corta el bacalao, decimos en Argentina, no sé si aquí también se dice, un poco eso, ¿no? Santiago y Juan pretendieron merecer ciertas prerrogativas celestiales, sentarse a la diestra y a la siniestra del Rey Universal. Cayeron en la tentación de aprovecharse de su función eclesiástica para estar por encima de los demás. El mayor honor al que podemos aspirar es al de servir. Como dice, bueno, el Papa Francisco nos recuerda bastante esto, ¿no? De que hay que ponerse al servicio. Entonces, las renuncias que nos pide para este examen de admisión es que renunciemos a 5 cosas, ¿no? A los lazos familiares, al plan de vida, a los bienes materiales, a los honores del mundo y también a los honores religiosos. Si logramos hacer todas estas renuncias, pues vamos por el buen camino. Y bueno, y lo último que nos pide este examen de admisión, que era, bueno, era tener un solo maestro, el seguimiento inmediato y definitivo, renunciar a los obstáculos, y el último punto es llevar la cruz. Entonces en Lucas 14:27 dice, el que no tome su cruz y me siga, no puede ser mi discípulo. En este punto, la cruz, en la mentalidad de Jesús, implicaba estar dispuesto a entregar la vida, ¿no? A dejarlo todo. Jesús, Dios Todopoderoso, aceptó y obedeció la cruz. Debemos llevar la cruz con confianza y con alegría. Siempre esa palabra, ¿no? Siempre está presente esto, ¿no? Con confianza y con alegría, con entrega total. Y entonces, ¿podemos prepararnos para llevar la cruz? Pues podríamos pensar en tres distintos órdenes de distintos sacrificios o de cositas que podemos hacer para ver si estamos dispuestos a llevar esa cruz. En lo ordinario es la vida nuestra de cada día, ¿no? Desde el despertar hasta el dormir, cada día va pasando por un montón de situaciones ordinarias. Pero cada una de ellas podría ser extraordinaria si nosotros se la entregamos, se la ponemos a disposición, se la hacemos con amor, con alegría, con entrega. Si preparamos el desayuno a nuestra familia, lo hacemos con amor, pensando en que es bueno para los demás, que en el servir estoy dando todo mi ser y todo mi amor, ¿no? Si me tengo que despertar más temprano para atender alguna cosa particular, pues también es una entrega. El Señor nos pide un poquito más, ¿no?
Nosotros ahora tenemos una niña, una de nuestras hijas está con alguna dificultad de salud y tiene que cuidarse sus comidas, ¿no? Entonces eso nos implica tener que prepararle una comida distinta a la mañana. Eso implica 15 minutos antes de ponernos el despertador y preparar una comida. Entonces, frente a esta situación nueva, yo tengo dos opciones: o me enojo con la vida, o le digo al Señor, pues Señor, también puedo, con tu ayuda puedo, y puedo despojarme de 15 minutos de sueño y darle esto como un cariño especial a esta hija nuestra que en este momento lo necesita, ¿no? Entonces, cuando pongo la lavadora, cuando ahora con la lavadora se cayó todo en el lavadero, y digo, ahora lo tengo que ordenar, ¿con cuánto amor lo voy a hacer? Lo voy a hacer en un rato. Pero no, el tomar esto, el tomar lo ordinario como extraordinario, como una muestra de amor a Dios. Esos son esos pequeños sacrificios que también están en lo extraordinario, ¿no? Cuando se muere algún ser querido, cuando se muere un hijo, cuando se muere un amigo joven. Un poco para la gente mayor nos vamos preparando, ¿no? La vida nos va preparando a las pérdidas. Pero cuando son de nuestra misma edad, cuando son más jóvenes que nosotros, cuando es un niño pequeño, que son repentinas, estas situaciones siempre nos ponen a prueba, ¿no? Entonces, siempre entender que Dios tiene un plan, que no se le escapa nada, conoce cada cabello de nuestra cabeza. Entonces, también ahí dar nuestro amor, nuestro servicio, nuestra entrega, si pasa en nuestro contexto, si pasa en nuestra comunidad, estar al servicio de esas personas, de darle nuestro amor, nuestro abrazo, lo que necesite. Los judíos se acostumbraban a llevar comida, pero ¿qué era eso? Estar al servicio, ¿no? Esa persona está dolida, en este momento no puede atender estas cosas de su vida, pues ¿cómo te puedo dar una mano? ¿No? O queda una madre sola con hijos pequeños. Bueno, como buen samaritano, acercarnos y decir, ¿cómo te puedo ayudar? Estoy a tu servicio, a tu disposición. Necesitas trabajar, necesitas bienes, necesitas que te lleve con el coche, necesitas que te haga la compra, ¿no? ¿Cuántas cosas podemos hacer en nuestra vida que no son tan imposibles, ¿no? Que están al alcance de nuestra mano? Todas estas cosas son pequeños sacrificios, ¿no? Que podemos hacer. Y también están los voluntarios. Por ejemplo, la tenemos acá a Maribel, que ha hecho un ayuno de 40 días y después va renovando su amor por el ayuno. Y entonces, bueno, pero también podemos hacer ayunos como hace ella, que se requiere mucho de la ayuda de Dios, o por ahí también pequeños sacrificios, ¿no? Si a mi esposo le gusta salir a andar en bicicleta 10.000 horas y quiere que lo acompañemos, pues ahí vamos, que todos vamos para el bien de él, que quiere estar en familia, hacer algo que a él tanto le gusta, pues también es un acto de amor en esta situación de consensuar las cosas que cada uno en esta familia quiere, ¿no? Entonces, atender a todos. También podemos dejar de ver televisión, también podemos dejar de estar todo el día en internet, o todo el día en WhatsApp, o de hablar mal del vecino. Son todas pequeñas cositas. Y también la oración, ¿no? O sea, cada oración que hacemos pueden ser muy particulares por el alma de alguien que esté en el purgatorio. Son sacrificios, son renuncias, son entregas que hacemos. Es nuestra forma también de llevar una pequeña cruz, en este caso por nuestra propia voluntad. Así como lo hacían también los pastorcitos de Fátima, ¿no? Que se ponían a veces unas piedritas que le molestaban abajo del cinturón para ofrecerlo como sacrificio para la salvación de las almas, o no comer alguna comida que les gustaba mucho, o incluso comer aquella que no le gustaba, ¿no? Son formas en las que nos vamos preparando, que nos podemos preparar para llevar la cruz, que es la que el Señor nos da como paso de purificación para nuestra salvación. Muy bien, entonces creo que ya hemos revisado los 4 puntos. Estos 4 puntos del examen, finalmente, yo soy muy optimista, ¿no? Yo creo que si los pensamos como personas sin fe, van a ser absolutamente imposibles. Pero Dios está con nosotros.
Jesús está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Entonces, estos 4 puntos del examen de admisión los podríamos ver en un formulario y los vamos a ir leyendo y yo los voy a ir contestando a ver sí o no. Antes teníamos unos cartelitos que nos iban para un lado, para el lado del chiringuito, o para el otro lado. Yo los voy a ir contestando y vamos a ver qué sucede. El primero es: ¿decido aceptar a Jesús como mi único maestro, renunciando a las ventajas de cualquier otro que contradiga sus enseñanzas? Y lo voy a completar aquí en nombre nuestro con un sí. El segundo es: ¿estoy dispuesto a seguirlo inmediatamente y para toda la vida? Sí. ¿Renuncio a cualquier cosa, estructura, privilegio o persona que me aparte de él? Sí. ¿Tomo la cruz de tener el Evangelio como norma de vida y asumo todas las consecuencias que esto implique? ¿Abrazado a Jesús? Sí. Hermanitos, le queremos dar gracias al Señor Dios Padre por hacernos dignos por medio de Jesús, para servirlo, como decimos en la misa, en su presencia, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta palabra tuya que has puesto en nuestros corazones para que compartamos en esta escuela, en este camino en comunidad que hacemos. Y lo que vamos a hacer ahora y les proponemos es cantar una canción que hemos cantado muchas veces en la misa, pero resignificada con esta palabra que nos ha dado Dios hoy. La canción es: tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna, que almas que esperan, amigo
llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Gloria a Dios. Que sea así. Bendito sea el Señor. Yo he querido hoy traer a colección un documento que es muy importante y me gustaría que lo analizáramos todo. Yo se lo voy a mandar a Rodrigo, pues es fácil de conseguir. Es la Conferencia Episcopal de la Aparecida. Incluso el equipo formador en algún momento les di un poco de formación sobre esto, sobre la Conferencia Episcopal, porque es un documento que está muy en boga hoy, porque el Papa Francisco, pues obviamente lo trae a colación constantemente. Y en ese documento nos muestra un itinerario formativo para los discípulos misioneros. Yo quiero que nos hagamos conscientes de que esa conexión que existe entre ser discípulo y misionero es una conexión ineludible, ineludible. Todo discípulo es misionero, y si no es misionero, no es discípulo. Todo cristiano está llamado a ser misionero, si no es misionero, no es cristiano siquiera. Entonces, hay una conexión que es indestructible entre el discipulado y la misión. Nosotros estamos en el nivel de discipulado en nuestra escuela y por tanto estamos llamados a trabajarle a esto de la misión. Pues, sin quitar de lado el examen de admisión que les han hecho ahora, la prueba de fuego, el examen final, por decirlo así, es la misión. Es la misión. Sepamos que el discípulo se gradúa de discípulo, por decirlo así. Realmente es discípulo cuando sea misionero. Porque mientras no sea misionero, el discípulo no ha completado completamente su seguimiento al Señor. Su seguimiento al Señor. Es fundamental, hace parte esencial del discipulado, la misión. Incluso algunos me dirán, no, padre, es que la misión es lo último. Bueno, si es lo último, pues es el examen final. Pero si recordamos la Sagrada Escritura, el Señor empezó a mandarlos a la misión antes de la Pascua. Ya los enviaba de dos en dos a la misión. Por tanto, no podemos categorizar la misión como, bueno, iremos a la misión en 3 años, o en 2 años, o en 1 año, o en 4 años, o en 5 años. Incluso el esquema del seminario, si usted va a un seminario de formación de sacerdotes, el esquema del seminario también trae consigo el hecho de ir a la misión, porque la misión también prepara, la misión también capacita, la misión también forma, la misión también estructura. La misión también estructura. Entonces, es muy importante, hace parte esencial esto de la misión. No quiero entonces reiterar en el tema que estaban dando, pero quiero fortalecer ese aspecto misionero del discipulado y que viene haciendo como la prueba de fuego, como el examen final en todo proceso de discipulado. En la Conferencia Episcopal de Aparecida, voy a ver cuál es el numeral, perdónenme, que no me lo sé de memoria. En el capítulo 6, es el capítulo de la formación de discípulos, es el que les voy a pasar. Aparece en el numeral 278, aspectos del proceso, aspectos del proceso. Y allí se nos muestra como etapas necesarias para pasar en el proceso, para seguir el proceso de formación. Una primera etapa fundamental
es el encuentro con Jesucristo. El encuentro con Jesucristo. Todo discípulo tiene que haber tenido un encuentro con Jesucristo. Si vamos a hacer ese examen de admisión, parte de la base del encuentro con Jesucristo. Dice el Papa Benedicto XVI, yo creo que lo he repetido varias veces aquí, esa expresión muy afortunada de la Deus Caritas Est. Si ustedes ven toda encíclica papal, la primera encíclica papal es siempre la encíclica que sirve de derrotero de todo el pontificado. La primera encíclica es como la carta de navegación de los pontífices, ¿cierto? La primera encíclica del Papa es hermosa. Yo espero que la hayan leído. Yo les recuerdo a los formadores que es un requisito de querigma. En el nivel de querigma deben haber leído esa encíclica. O sea, es un requisito leer esa encíclica para poder terminar el nivel de querigma. Esa encíclica es hermosísima. Y dice el Papa Benedicto XVI en la Deus Caritas Est que el cristianismo no es un cambio moral, un cambio moral. Entonces, el examen para ver si soy yo cristiano, si yo soy creyente, no es que yo empiece a hacer cosas buenas, es que yo soy bueno, yo hago cosas buenas. Eso no implica. Hay gente que hace cosas buenas y no es cristiana. Hacer cosas buenas no es sinónimo de ser cristiano. Es que yo no mato, yo no robo, yo no hago daño a nadie, yo soy bueno, yo soy cristiano. Eso no es lo que caracteriza a un cristiano. Esa no es la característica de un cristiano. El Papa Benedicto XVI tiene su encíclica Deus Caritas Est, que es como la encíclica programática. ¿Cuál es la del Papa Francisco? ¿Alguien sabe por aquí? A ver si me responden. A ver, ponga el audio y me responden. A ver si yo me sienta aquí acompañadito. Me da miedo. La alegría del Evangelio. Eso, Evangelii Gaudium. Exacto. Que esas se supone que nos las tenemos que leer en este, ¿cómo se llama? En este nivel. Así que apúntela, si no se la sabe, porque antes de que termine este nivel, usted debería leerse esa encíclica. Esa es la encíclica programática del Papa Francisco, la alegría del Evangelio. Y allí dice el Papa Francisco que el gran problema del cristianismo de hoy es que no han tenido un encuentro con Jesucristo o no han renovado el encuentro con Jesucristo, porque hay personas que han tenido ese encuentro con Jesucristo, pero no lo han renovado. Es como quien dice que se la pasan, hicieron el examen de admisión y después no entraron a la universidad. ¿De qué sirve un examen de admisión si no se entra a la universidad, cierto? No se entra al colegio, no se entra al trabajo. Entonces, se encontraron alguna vez con Jesucristo, pero después no siguieron en ese trato, no renovaron ese encuentro. Casi que esa entrada, esa puerta de entrada, para no quitar el contexto en el que estaban antes, esa puerta de entrada, mira, ella la tiene muy bien, la tiene Cecilia y José, tienen la Evangelii Gaudium, ahí firmada, autografiada no por Francisco, no, ellos le dicen Jorgito, firmada por Jorgito. Sí, entonces, qué bien. Entonces, esa puerta de entrada, que es el encuentro personal con Jesucristo, hay que volverla a hacer, o sea, ese examen hay que volverlo a hacer. Dice Rodrigo, pasaron el examen de admisión. Pues ese examen de admisión casi que hay que hacerlo diario. Casi que hay que hacerlo diario nuevamente, renovar la experiencia. Y si no renovamos la experiencia, entonces perdemos ese discipulado con el Señor. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que es el padre fundador de los Siervos del Espíritu Santo, mi obispo fundador, hablaba del Pentecostés personal diario. O sea, hay que pedir un Pentecostés diario. Otros hablan de la conversión personal diaria. Papa Francisco habla del encuentro
encuentro, renovar el encuentro con Jesucristo diariamente. Es la misma experiencia, es la misma experiencia. Entonces, dice en la Conferencia Episcopal de Aparecida, que por cierto fue redactada, el gran redactor de la Conferencia Episcopal es el actual Papa Francisco, por eso está tan de moda, entre otras cosas, la Conferencia Episcopal y viene a colación. Entonces, dice, el inicio del proceso formativo es el encuentro con Jesucristo. Decía el Papa Benedicto XVI entonces, vuelvo al documento, al numeral 1 de la Deus Caritas es, no es un cambio moral, no es portarme bien, dejar de hacer cosas malas. No es un conocimiento intelectual tampoco. Yo puedo darles aquí a ustedes formación, podemos darle formación, podemos llevar 2, 3, 4, 5 años usted recibiendo información, aprendiendo Biblia, de todo, y usted todavía no ser cristiano, todavía no ser discípulo, porque tampoco es un conocimiento intelectual, ni un cambio moral. Dice Benedicto XVI, es el encuentro con una persona, la persona adorable de Jesucristo. Eso es el cristianismo, ese es el discipulado. El encuentro con una persona, la persona adorable de Jesús, con Jesucristo. Entonces, el primer punto para entrar, el punto de entrada a cualquier proceso de formación es el encuentro con Jesucristo. ¿Cómo le llamaban los procesos de formación en los primeros cristianos? ¿Alguien sabe cómo se llama? Ustedes dicen, estas escuelas, esto es una cosa novedosa, esto es... No. Los primeros cristianos tenían unas escuelas de formación. Lo que pasa es que no eran online. Pues no habían estos aparatos, pero existían las escuelas de formación. ¿Ustedes saben cómo se llamaban? ¿Alguien sabe cómo se llamaban esos procesos de formación? Catecumenado. Muy bien, muy bien. Es que aquí cuando tenemos tremenda formadura. Entonces, los procesos catecumenales duraban 3 años. 3 años. Así como creo que puede durar la escuela nuestra, el proceso completo. El catecumenado. Eran procesos, y tenían que partir de la base, o sea, no podías entrar tú al catecumenado, no podías entrar al proceso catecumenado si no habías tenido un encuentro con Jesucristo. Un encuentro con Jesucristo. Después del encuentro con Jesucristo, dice la Conferencia Episcopal de Aparecida, en el 278, espere que llegué tarde, tampoco me va a demorar. Oiga, llego tarde y me voy tarde, no puede ser. 278 dice, el segundo paso es la conversión. La conversión. Como lo segundo que tenemos que hacer para ser discípulos misioneros, como les dije, es la conversión. Dice la conferencia, es la respuesta de quien han escuchado al Señor con admiración, cree en Él por la acción del Espíritu, se decide a ser su amigo e ir tras de Él, cambiando su forma de pensar y de vivir, aceptando la cruz de Cristo, consciente de que morir al pecado es alcanzar la vida. En el bautismo y en el sacramento de la reconciliación se actualiza para nosotros la redención de Cristo. Hay un aspecto que nosotros resaltamos en la renovación carismática y lo trae subrepticiamente este literal del numeral 278 Aparecida, dice, vea, cambiando su forma de pensar y vivir. Cuando nosotros hablamos de conversión, no hablamos simplemente de un cambio de acciones, sino de una metanoia. Es la expresión que siempre utilizamos en la renovación carismática. La metanoia. Implica no simplemente un cambio de acciones, sino una transformación interior. Dice, forma de pensar y de vivir. No solo lo que yo hago cambia, sino que cambian mis propias estructuras interiores. Todas mis estructuras interiores cambian. Para que no crea alguien que se ha convertido, pues porque ha dejado el alcohol, o porque ha dejado las drogas, o porque ha dejado el adulterio, o porque ha dejado alguna forma negativa, alguna acción negativa, algún pecado. No. Es una transformación interior completa en la que tú le permites a Dios tomar el control. Decimos en Kerigma, después de esa conversión, ¿qué respuesta le doy yo al amor infinito? Cuando me encuentro con el Señor, es el amor infinito de Dios. ¿Qué respuesta le tengo que dar yo? Es la respuesta de la fe.
esa respuesta de la fe en el Señor se transforma, se evidencia en la conversión. Y cuando hay una conversión verdadera, una metanoia verdadera, ¿qué sigue? El señorío de Cristo, dale el señorío de Cristo. Ahí están interconectados, fe, conversión y señorío de Cristo. Son temas básicos de querigma. Ese paso es fundamental. Es un paso de conversión que implica la fe, lo dice que aparecía. Es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor con admiración y cree en Él. Fíjense, ahí está. Entonces, a ver, va a entrar usted al proceso catecumenal. Usted va a empezar el proceso catecumenal. Entonces, le exigían un encuentro con el Señor y una conversión inicial. Una conversión inicial. Para entrar en algo que se llama hoy el precatecumenado. El precatecumenado. Para poder entrar en el precatecumenado es necesario estas dos cosas. El encuentro con Jesucristo, y la conversión que implica la fe y dar el señorío a Cristo. Eso es una conversión. Y luego se inicia un proceso de precatecumenado. Ya entienden la palabra catecumenado, uno a veces tiene dos equivocaciones con esto. Primero, asociarlo con los neocatecúmenos. Entonces, creer que eso es solo del camino neocatecumenal, que es un movimiento muy bonito en la iglesia, pero que el catecumenado es una institución de los cristianos, de los primeros cristianos. Entonces, asociarla con eso. Y segundo, asociarla como con catecismo para niños que se van a bautizar. No, hay unos procesos de catecumenado. Esto que nosotros estamos haciendo es un catecumenado postbautismal. Esto es un catecumenado postbautismal según siguiendo más o menos los lineamientos del RICA, del ritual de catecumenado de adultos. Entonces es postbautismal, todos somos bautizados, pero requerimos una formación. Entonces, para poder entrar al precatecumenado, que es una formación del querigma más especializada, que es lo que tienen el nivel, el otro nivel, requiere esto, requiere un encuentro con Jesucristo y una conversión que nos lleve, que parta de la fe y que nos lleve a darle el señorío a Jesucristo. Es fundamental. Concluyo rápidamente con los siguientes pasos. Luego el tercer paso es propiamente el discipulado. Ya, si tengo el encuentro personal con el Señor, la conversión, luego viene el discipulado, que es el seguimiento del Señor. Ya empiezo yo a seguir. ¿Cómo sé yo que soy? ¿Cómo me hago mi examen si soy un verdadero discípulo? Si estoy siguiendo al Señor. Y siguiendo implica esto. Dice San Pablo, tener los mismos sentimientos de Cristo. Es muy bonita esa expresión paulina, muy acertada. Tener los mismos sentimientos de Cristo. No es simplemente ir a la iglesia, no es simplemente entrar a una escuela, no es simplemente asistir a la misa. Tener los mismos sentimientos de Cristo. Recuerde que todo el que es, hace. Ya se lo he dicho aquí. Pero no todo el que hace, es. Entonces hay gente que hace, pero no tiene los mismos sentimientos de Cristo. Hace cosas como si fuera cristiano, hace cosas como si fuera discípulo, hace cosas como si siguiera a Cristo, pero no es seguidor de Cristo. Por eso, discípulo, tener los mismos sentimientos, unirnos de tal manera a tener los mismos sentimientos de Cristo. El quinto, el cuarto momento de cristianismo para ser verdaderamente es el proceso de comunión. Entonces ya sigo de tal manera a Cristo que hay una comunión con Cristo. Y entonces utilizaríamos esta expresión paulina para explicarla. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Y por último, la quinta con la que empecé y la que quería resaltar hoy, la misión. La misión. La misión. Se sabe realmente discípulo, soy cristiano, si usted está encaminado, entiende la misión. Fíjese, el discípulo a medida que conoce y ama a su Señor, experimenta la necesidad de compartir con otros su alegría. Eso está en la Evangelii Gaudium.
el Evangelii Gaudium. Aquel que tiene que compartir la alegría. Hay que compartir la alegría. Por lo tanto, y fíjense como dice de bonito Aparecida, es que es muy claro, muy claro. A medida que conoce y ama, no. Al final de su proceso, eso seríamos nosotros, que hacemos estructuras y entonces ponemos todo por pasitos. No. Aquí con el Señor no funciona así. A medida, o sea, en cada paso que usted va conociendo más, que va amando, usted siente la necesidad de compartir. Usted debería, después de cada reunión de querigma, salir ve, lo que aprendí hoy, me encontré con el Señor, yo quiero compartirlo, tengo que compartirlo con alguien, con mi grupo, con mi familia, con mi hombre, así sea, con el vecino, no sé, así sea, abro un canal de YouTube y yo no sé quién me va a ver, pero ahí me pongo y comparto. Tengo que compartirlo, no es una cosa que si puedo, que voy a luchar, no, es una cosa que brota de adentro ya, como ya tengo una comunión con Cristo. Ya me he encontrado con Cristo. En cualquiera de los pasos yo empiezo a hacer eso. Experimenta la necesidad de compartir con otros su alegría de ser enviado, de ir al mundo a anunciar a Jesucristo, muerto y resucitado, hacer realidad el amor y el servicio en la persona de los más necesitados. Hay un capítulo del Evangelii Gaudium que dice la dimensión social de la evangelización, que a veces se nos pasa de lado. Fíjense cómo dice de bonito aquí, la importancia de hacer realidad el amor y el servicio en las personas más necesitadas. En una palabra, construir el reino de Dios. Voy a dejarlo allí. Aquel que ha recibido el Evangelio tiene que preocuparse por los más necesitados, no puede pasar de lado. Entonces, aunque ya con Rodrigo pasaron el examen de admisión, entonces, ustedes saben que siempre van poniendo, ahora viene la entrevista después de un examen de admisión en un trabajo o en la universidad. Entonces, en la entrevista, yo les hago estas 5 preguntitas. ¿Has tenido un encuentro personal con Jesucristo? ¿Tienes un sincero proceso de conversión, de transformación completa, de metanoia? El seguimiento que tienes de discipulado es para donde mande Cristo, no solo exteriormente, sino interiormente, teniendo los mismos sentimientos de Cristo. Tienes una comunión con Cristo. Y ojo que esa comunión con Cristo no lo resalté ahora, pero no se puede tener comunión con Cristo sin comunidad, lo dice Aparecida. Sin comunidad, es necesario la comunidad. No tengo comunidad, ya usted ya está perdiendo la entrevista. Ya está perdiendo la entrevista. Y quinto, la misión. Estás siendo misionero desde la etapa en la que estés. No es que yo todavía no, pues el que esté más en una etapa más profunda podrá hacer una misión mucho más profunda, mucho mejor, pero desde que arrancamos ya tenemos la necesidad de compartir la alegría del Evangelio. Entonces, si pasaron el examen de admisión, no sé si habrán pasado la entrevista con estos 5 punticos y se pregunta usted, ¿en cuál de los 5 estoy? No, padre, pues, en el primero. Pues entonces que sea un motivo para emprender el camino con más fuerza y con más ímpetu para ser realmente discípulos misioneros del Señor. Les doy la bendición para que culminemos. Amado Padre Celestial, en nombre de tu Hijo Jesucristo y en la fuerza del Espíritu Santo, ponemos en tus manos de amor y de misericordia. Te alabo y te bendigo por estos hijos tuyos. Te pido, Señor, que les ayudes y les fortalezcas en su proceso de crecimiento espiritual y de seguimiento. Toma, Señor, sus mentes, sus pensamientos, su corazón, sus sentimientos, su cuerpo, su voluntad y sus acciones. Que seas tú, Señor, tocando. Que seas tú, Señor, sanando, renovando, restaurando. Dales la gracia de un encuentro personal diario, una conversión personal diaria, un Pentecostés personal diario, Señor, a todos nosotros, para que podamos seguirte como debemos hacerlo, siendo verdaderos discípulos misioneros que transmiten con sus obras, con sus palabras y con sus acciones, con sus sentimientos, el gozo de haberte conocido, el gozo del Evangelio. Bendícelo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.